les bendiga. Shalom, perínclitos. El espacio del eterno. Santidad a Jehová. Como siempre, en el exordio, la lectura del santo y sagrado libro del eterno. Un Teilac. Salmo 73. El verso 25. En el nombre de Jesús. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, verso 25. Ahora, deprecar al Eterno. Buen Padre amado, Padre de misericordias, tus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te temen. Lléname de tu Espíritu Santo y úsame como un vaso santificado, útil y de honra para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con la ayuda del Eterno, voy a unimismarles la continuación Santiago 4:15. Estoy hablando acerca de la Biblia y la Cábala. Un luengo estudio bíblico para pretermitir esa falsa doctrina que ha ido despatarrando la fe de algunos creyentes, que ha ido diezmando la fe de algunos creyentes, producto de la ignorancia bíblica y teologal. Hoy voy a continuar hablando de el teándrico, de el Dios humanado, porque la Cábala no cree en Jesús ni como Dios, ni como Señor, ni como Salvador. No niegan la historicidad de Jesús, pero dicen que Jesús simple y llanamente fue un rabino místico. Místico. Y es por eso que estoy arredilado para mí en el punto neurálgico de cómo usted puede darse cuenta de la falsedad olímpica de la Cábala. Hoy entraré a un campo teologal de la tipología del Mesías, de Jesús, con citas bíblicas. Primera de Juan, Palinodia, Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Luego orar por salvación, reconciliación y más. Luego unirme a ustedes en el mundo a clamar misericordia por aquellas vidas que están pensando desvivirse o desvivir a alguien. Luego hábitat teologal, hábitat lingüístico y en el finiquito la parénesis. Y para evitar fachenda, cito la palabra, Santiago 4:15. Si Dios quiere y estoy vivo, así será. Shalom.
Biblia en mano para que ustedes se puedan adverar cuando cite la Sagrada Escritura. Itero, por enésima vez, la Cábala niega la deidad de Jesús, el señorío de Jesús y el campo salvífico, ese terreno, ese espacio, salvación de las almas a través de su sacrificio. Hoy quiero entrar en la tipología. Cuando hablo de tipología es el conocimiento del tipo, de cuando se pintipara, se paragona a una persona con alguien o con algo. Jesús es un tipo de Adán. La Biblia enseña, el apóstol Pablo escribió a los romanos, y en el capítulo 5, el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. Aquí hay un campo tipológico. Adán, Jesús, figura del que había de venir. Adán, el primer ser humano creado por el Eterno, falló, pecó, y el Mesías, el segundo Adán en el campo tipológico, dice la palabra, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Aquí vemos ahora que el segundo Adán en el campo tipológico fue perfecto, fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 4. Así la Biblia enseña cómo Cristo pudo expiar los pecados de una humanidad que, si no fuese por el amor de Dios, por enviar a su Hijo, que fue engendrado por el Espíritu Santo, la humanidad, su condición y redención, fuera de la gracia de Dios, una humanidad irredenta. Pero bajo la gracia de Dios hay redención. Eso enseña el apóstol Pablo, estando presidario por primera vez en Roma. Estaba en una casa alquilada, pero su condición era de presidario. Carta a los Efesios, la carta de los Alpes, por la altura, estamos sentados en los lugares celestiales. El capítulo 1 de la carta a los Efesios dice de la siguiente manera: Gálatas, Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, metáfora, por su vida, porque la vida del hombre está en la sangre,
el perdón de pecados. La Cábala niega, itero, la Cábala niega la deidad de Jesús, niega el señorío de Jesús y niega la salvación a través de Cristo. Por ende, niega el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. Sin embargo, la palabra del Eterno, que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 nos enseña en Efesios 1:7 lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Repito, según las riquezas de su gracia. Y Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra es taxativa, es impermeable y es determinante, es infalible. La inerrancia está en ella, no hay error, ella no falla. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, el primer Adán falló y la humanidad, por ende, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, heredamos esa maldición del pecado. Pero ahora vino el campo tipológico, el postrer Adán, el segundo Adán, y vino perfecto, vino el teándrico, fue tentado en todo conforme a nosotros, pero sin pecado. Pastor, ¿y la Biblia enseña esto? Sí, me explayo ahora, porque hay personas que a veces, o por vacuidad de conocimiento o una fe púnica, cuestionan. Hebreos 2:18, pues en cuanto Jesús mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hoy usted que está alejado del Señor, usted necesita acercarse a Dios. Y en una ocasión leí de un pastor que le gustaba sembrar, y en su habitáculo tenía un espacio que estaba yermo, y ahí comenzó a sembrar y sembró un manzano. Y notó que el manzano no pululaba. Y esto trajo en él una inquietud. Y comenzó a indagar y fue a librerías y encontró en una librería un libro de botánica cuyo exordio era de un japonés, un geópono en parte, geoponía. Y le echó allí algo de manera detenida. Y decía el libro:
para que el manzano dé muchos frutos, debe poner clavos en el tronco y en los sarmientos. Él creyó en ese consejo y agarró y puso clavos en el tronco y clavos en el sarmiento. Y en variopintos meses el manzano fue todo se llama pancarpia, una abundancia de frutos. El padre le contó todo lo sucedido, y cuando el hijo ve esta fructificación, se le acercó al padre y dijo: papá, ese remedio no falla. El padre dice la historia que se quedó excogitando a solas. Ese remedio no falla. Clavos en el tronco y clavos en el sarmiento. Y se quedó pensando en el sacrificio de Jesús. Cristo llevado al madero, pero también Él fue traspasado. Clavos traspasaron parte de su cuerpo. Y cuando traspasaron parte de su cuerpo, de allí brotó mucha sangre. Su vida la expuso por nosotros. Y dice el libro de Isaías, atención, Isaías, el capítulo 53, dice lo siguiente. Isaías 53, 10 en adelante. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese remedio no falla. Clavos en el tronco y clavos en los sarmientos. El Hijo de Dios, clavos traspasaron sus manos, clavos traspasaron sus pies y dio fruto. Usted hoy puede ser un fruto del Señor. Debe reconocer que ha pecado contra Dios. Primero, reconocer que usted ha pecado. Segundo, confesar sus pecados ante el Eterno. Tercero, confesar a Jesús como Señor, Romanos 10, 8 al 10. Y usted va a ser salvo. Repita conmigo esta oración de arrepentimiento y de conversión. Oremos juntos. Padre eterno, he escuchado tu palabra y has quebrantado mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti y te pido que perdones todos mis pecados a través de la sangre de Jesús. Jesús, te confieso como mi Señor y creo que el Padre te resucitó de los muertos. Padre, séllame, lléname y bautízame con tu Espíritu Santo. A mi familia, los que no te conocen, sálvales. Y a aquellos que te conocen, fortaléceles su fe en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Aplausos, se oró. Lea y estudia la palabra. Sigo orando y visito una casa de oración aquí en República Dominicana, cerca del Palacio Presidencial. Adjunto para mí la mujer más preciosa del mundo, viviendo 38 años por la gracia de Dios de estar connubiados. La sierva del Señor, la licenciada Josefina Rodríguez de Guzmán, y toda la familia estamos pastoreando la iglesia del Centro de Adoración Dios es Luz en Gascue. Pedro Enríquez Ureña, número 16B en Gascue, entre Rosa Duarte y Galván. Martes, domingo, 9:45 a 10:30 escuela bíblica y 10:30 a 12 el culto.
Cada martes de 10 a 1 un retiro de gloria. 2 miércoles y 2 viernes al mes, culto para el Eterno. Y un día de reposo, una vez al mes de 9 a 12, retiro de gloria. Mayor información, llámeme a este número. 829-284-1625. Repito, 829-284-1625. Ahora me voy a unir a ustedes a clamar misericordia por esas vidas que están pensando desvivirse o desvivir a alguien. Oremos juntos. Padre eterno, me uno a ellos en el mundo y elevamos un clamor de misericordia por esas vidas. Padre, te imploramos que tú destruyas ese plan del diablo, que tú les acerques a Jesús, les reveles a Jesús, tú abras sus corazones y les ayudes a confesar a Jesús como Señor y serán salvos. En tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hábitat teologal, hábitat lingüístico. Shalom. Dios les bendiga. Shalom. Hábitat musical, hábitat lingüístico. ¿De dónde viene la palabra barítono? Y el barítono más conocido en la República Dominicana. Baris es pesado y tonos significa tono. Está entre el tenor y el bajo, entre el agudo y lo grave. El barítono más conocido aquí, su nombre origino es Eleuterio. Eleuterio Brito, conocido como Eduardo Brito. 22 de enero 1906 en Puerto Plata. Situación paupérrima, su familia pobre, limpiaba zapatos, pero comenzó a cantar. Llamó la atención. Anduvo gran parte del mundo cantando en óperas y en zarzuelas, pero lamentablemente, desde el 43 en adelante, la sífilis lo golpeó. Fue recluido en Nigua, San Cristóbal, en un hospital psiquiátrico, en un manicomio. Y el 5 de enero de 1946 se apagó la voz del barítono más conocido en la República Dominicana, Eduardo Brito. El Teatro Nacional, en honor a él, lleva su nombre, Eduardo Brito. Shalom, shalom. Ahora quiero felicitar a la Benjamina de fiesta de cumpleaños, Neri Josefina Guzmán de Hernández. Gracias al Eterno, de fiesta de cumpleaños. Y está ahora mismo adjunto, ¿verdad?, a su madre, mi amada esposa, Josefina Rodríguez de Guzmán, y a la primogénita, su hermana, Keila Oneida Guzmán de Cruz. Están ahora mismo en Orlando, disfrutando. Miren ahí la foto. Están allá por variopintos días. Ese es Neri, esa es la Benjamina. Están ahora mismo adorando al Señor. Miren ahí la ministra, adorando al Eterno. Felicidades, sierva del Señor, prosternada ante la sandunga del Eterno, de Jesucristo, humanado en el Espíritu Santo para la gloria del Padre, Neri Josefina Guzmán de Hernández. Y en el finiquito la parénesis. Atención, quiere notar en República Dominicana, hay un apartamento que está casi frente a la playa de Juan Dolio, 2 habitaciones. Este fin de semana ahí por variopintos días estaba ocupado. Se llama Villa Palmera Ocean Front. Tiene albercas, jacuzzi, frente a la playa de Juan Dolio ahí. También se va a alquilar prontamente en la Avenida México vía Airbnb. Llame a los brokers, al director de adoración de la Iglesia Cadel, licenciado Misael Guzmán Rodríguez, y al pastor ingeniero Alexis Cruz Brazován. 809-224-9311. 809-224-9311. Atención, quiere evitar las enfermedades. La doctora de los pastores en República Dominicana, por la cantidad, la medida de pastores con sus familias. La doctora Keila Oneida Guzmán de Cruz, médica, nutrióloga clínica
pediátrica, deportiva, además medicina estética. Su consulta presencial o vía online. Llame a la doctora Keila al 829-342-5926 o al 809-221-6558. Febe Dress Room, una tienda de alquiler de vestidos para féminas. Se alquilan cumpleaños, bodas. Las doctoras Keila y Neri, esta tienda para ustedes féminas es por cita. Llame al 849-581-1324. 849-581-1324. Febe Dress Room. Consultorios Médicos Jerusalén, 809-221-6558. Y para finiquitar, un texto bíblico para excogitar. Salmo 148, verso 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Soy el siervo de Jesucristo por sus misericordias. Jovino Guzmán Batista, muchas gracias. Así que Dios les bendiga. Amén y shalom.